Ayer fue todo completo, en el día de hoy, por supuesto, no, porque se dictó la conciliación obligatoria, pero esto tendrá una vigencia de 15 días hábiles. ¿Qué va a pasar después? En el medio tienen que seguir entonces las conversaciones al respecto. Ya estamos en comunicación con Eduardo Berrospe, que es vocero de la Asociación Bancaria, para que nos cuente mucho más sobre esta conciliación obligatoria que se dictó en el día de ayer. Eduardo, buenas tardes. Mi nombre es Belén Martínez. Los saludo junto a Pablo Vicente. ¿Cómo le va? Gracias por estar con nosotros. Un gusto en hablar con ustedes y obviamente contar con la audiencia que lo sigue. Gracias. Efectivamente, bueno, el Ministerio ha dictado la conciliación obligatoria. Conciliación obligatoria que también reitera una vez más a estas dos entidades que deben cumplir las medidas a que obliga la pandemia COVID-19, los protocolos y las medidas vigentes, porque no siempre lo hacen. Entonces, nosotros hacemos la aclaración de que nosotros observamos, acatamos la conciliación obligatoria, nos avenimos al diálogo, pero si en alguno de los lugares de trabajo no se respeta este criterio que es obligatorio, nosotros vamos a suspender la actividad en esos lugares de trabajo. Lo segundo que le digo que la conciliación no resuelve el tema principal, que es que en plena pandemia y contradictoriamente con las disposiciones del gobierno nacional, inclusive en localidades que no tienen servicio financiero suficiente, que son varias en el interior del país, estas entidades están cerrando sucursales, lo que no afecta solamente puestos laborales, sino también la atención y el servicio público esencial que deben brindar en una pandemia. Esto me lleva a otra reflexión, que es la siguiente. Como bien sabemos, en nuestro país hay un nivel de bancarización insuficiente, muy por debajo inclusive que el que hay en Brasil, hay en Chile o hay en Uruguay, o sea, en la región, ¿no? Sí. Ni siquiera me comparo con países, digamos, de Europa o con los Estados Unidos. Y esto sucede porque el afán que guía el sistema financiero argentino, el poder financiero en Argentina, es meramente el lucro y hacer plata de cualquier manera. Eso lo vimos con claridad cuando no hubo respuesta y estos bancos estuvieron entre los que no dieron respuesta solidaria en el momento que había que atender a los jubilados en abril. ¿No es cierto? Totalmente. Entonces eso no debe olvidarse. Aparte, me consta que seguramente ustedes tendrán ejemplos que alguna vez han entrado en la plataforma virtual de alguno de estos bancos y no funcionaba. Infinidad de veces, Eduardo. ¿Y en qué se escudaban para tomar esta decisión? Bueno, ahora, perdóneme, yo me infinidad de veces. Y bueno, ¿y qué pasa cuando esto sucede en una localidad que no es capital federal o no es en Buenos Aires, donde hay un par de cajeros nada más? Entonces, esta es la pregunta que hago, ¿no? Si es servicio esencial, es servicio público, esto debe regularse, y el problema que tenemos una ley que le permite hacer a los bancos lo que quieren, que es una ley que data de la dictadura. Perdóneme, pero quiero hacer hincapié en esto. Esto es un servicio público. ¿Y por qué es que nunca hubo un gobierno que ponga el ojo en una ley tan antigua, que evidentemente si usted tiene esa información y data de esa época, habría que haberla renovado de antemano? ¿Por qué nunca llegó esa decisión? Siempre lo señalamos. Es más, el gobierno de Macri complicó aún más la situación con un brutal proceso de desregulación que de alguna manera ha sido limitado por la actual gestión del Banco Central, pero que de ninguna manera resuelve el problema que tenemos. Y esto está en responsabilidad del Congreso de la Nación y está en responsabilidad de los sucesivos gobiernos que tuvimos desde que salimos de la dictadura. En ello, algunos por acción, digamos, en favor de esa situación, exacerbándola como hizo Macri, y otros por omisión, inaceptable omisión de la que no se salva ningún gobierno. Mire, le digo, estamos abordando esta cuestión por el lado de
de los servicios a la población. Sí. Pero esta cuestión la pagamos cara, la pagamos cara todos los argentinos, inclusive no solamente por las limitaciones en los servicios, sino por otra situación. Y estos bancos españoles que desembarcaron en la Argentina debido a la irresponsabilidad de grupos financieros locales, en la década del 90, han venido a depredar. Estos dos bancos son los mismos que decían que iban a responder por los depósitos de los argentinos con los depósitos de sus casas matrices y dejaron el tendal en el año 2001 y 2012, inclusive con juicios que involucran a algunas de las autoridades de entonces de esos bancos. Esto debe ser revisado seriamente. A la audiencia convocada en función de la conciliación está convocado también el Banco Central. Ajá. El Banco Central no debería estar autorizando cierres de sucursales. Eso es lo que nosotros estamos comprometidos también. La pandemia misma dice que no debiera restringirse estos puestos laborales, y le puedo señalar que la economía que entre comillas hacen en función de sus planificaciones en el ámbito mundial es escasa, y el problema que genera mucho, porque bueno, en algunos casos se está condenando a clientes a trasladarse 180 kilómetros si tienen que hacer una gestión personal. Estamos en una situación muy delicada en cuanto a esto. Obviamente la Asociación Bancaria tiene la mejor disposición de acordar, pero estas políticas tienen que ratificarse. Y el Estado Nacional, y cuando hablo del Estado estoy hablando no solamente del Poder Ejecutivo, estoy hablando de los otros poderes, deben actuar sobre estas entidades que actúan desaprensivamente. Muy claro, Eduardo. Más allá de la conciliación obligatoria, ¿tienen pensado más adelante, en el caso que no se solucionen los problemas, llevar adelante otras medidas de fuerza? Bueno, yo le decía ayer a otro medio que en este tipo de reestructuraciones también están trabajando otras entidades. Yo digo, la posición de la Asociación Bancaria es conocida y dicha desde hace años. Todas las reestructuraciones vinculadas a estas situaciones y a la innovación financiera, que obviamente nadie se opone a que haya incorporación de tecnología, deben ser conversadas en el ámbito paritario, deben ser conversadas en el ámbito del Ministerio de Trabajo. Lo hemos reclamado infructuosamente. Nosotros señalamos, esto es una cuestión grave. No pueden estos señores, que en general por otra parte representan los intereses de los acreedores externos, actuar como Pancho por su casa en la Argentina. Eduardo, muy claro en el concepto. Muchas gracias por estar con nosotros, por su tiempo que nos dio aquí en La Voz de la Ciudad. Muy amable. No, les agradezco el espacio, un saludo para ustedes y toda la audiencia. Que se solucionen los problemas. Gracias, muy amable. Gracias. Eduardo Berrospe, vocero de la Asociación Bancaria, contándonos mucho más sobre esta conciliación obligatoria que se dictó en el día de ayer. Ayer medida de fuerza, hoy también iba a haber una, pero claro, al llevar adelante la conciliación obligatoria se levantó ese paro por 15 días. Llevan adelante esta medida. Vamos a ver entonces qué va a pasar después de esos 15 días. Ojalá que no se cierren las sucursales ni que tampoco se pierdan los puestos de trabajo.